Dice su palabra en Lucas 8, capítulo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se pueden sentar? En esta historia vemos que Jesús está rodeado de muchas personas. Y como dice su palabra, todo el mundo lo estaba apretando y todos lo estaban tocando. Pero me llama la atención que aunque todos lo estaban tocando, Jesús no reaccionó a ninguna de las otras personas que lo estaban tocando, sino que justamente cuando la mujer que tenía el flujo de sangre lo tocó, ahí fue cuando él notó algo diferente. Y como ministraba esta palabra a mí justo en este día, era de qué forma estamos tocando a Jesús, en qué forma estamos entrando a su presencia, cuál es el motivo que vamos a buscar de Jesús, por qué queremos de su presencia. Porque aquí podemos ver que todas las personas lo estaban tocando, pero solo reaccionó cuando esa mujer lo tocó. Y me llama la atención porque a veces venimos a la presencia de Dios y entramos a la presencia de Dios, pero lo hacemos lo hacemos con una intención que tal vez no es la correcta. En estos días he estado leyendo el libro de Éxodo y me llama la atención que en el libro de Éxodo, cuando están haciendo el tabernáculo y están haciendo todo, Dios le dice a su pueblo y a Moisés para que le diga a su pueblo cómo Él quiere las cosas, de qué manera las quiere. Me llama la atención porque es bien detallado. Y es uno de los libros donde podemos ver donde Dios pide que se le hagan cosas conforme a Él le gusta. Y me llamaba la atención estas dos cosas porque a veces venimos a la presencia de Dios y cuando venimos a la presencia de Dios venimos más como por pedirle y pedirle y pedirle y pedirle. Pocas veces nos damos cuenta que solo estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Entramos a su presencia como una rutina, leemos su palabra, se vuelve como ya una doctrina, se vuelve casi un hábito que lo hacemos, sale, como que no lo hacemos con una intención de ir más allá. Lo hacemos solo por leer su palabra, por orar y decir, ok, ya oré, ya hay la palabra. Lo hacemos como requisitos, cuando no tiene que ser así. Me impactaba en esos días porque hablaba con alguien y le decía, wow, de la manera que Dios pidió todas estas cosas, yo podía ver que para entrar a la presencia de Dios, para entrar al tabernáculo, al lugar santísimo, uno tenía que ser santo también. Habían reglas para entrar a la presencia de Dios. No todo el mundo podía entrar a la presencia de Dios. Y me llamaba la atención porque de cierta forma era bien difícil. And I'm like it was really hard for them back then. Como que ahora de cierta forma lo tenemos más fácil, por así decirlo. Porque antes no todas las personas podían entrar a la presencia de Dios. Eran ciertas personas que eran los sacerdotes y a las personas que Dios usaba, los profetas o los reyes, tenían ese acceso a la presencia de Dios. Y yo le decía a la persona que estaba hablando, wow,
si nos ponemos a pensar, para entrar a la presencia de Dios en aquellos tiempos, tenían que vivir una vida en santidad. Dice la palabra que tenían que lavarse antes de entrar al lugar santísimo, tenían que ser ungidos, tenían que vestir de cierta forma, tenían que usar una túnica, tenían que usar muchas cosas. Y ahora vino una persona a este mundo que se llama Jesús. Y no solo se entregó por nosotros, no solo murió por nosotros como un camino hacia el Padre, para abrir ese camino, para romper el velo, sino que aparte de eso, dijo, no, les voy a facilitar el camino y también les voy a dejar a la presencia de Dios. Y cuando me pongo a pensar que la presencia de Dios, que antes era tan difícil de entrar a ese lugar, solo ciertas personas entraban. Y me pongo a pensar, ahora la presencia de Dios está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros y no nos damos cuenta de lo que portamos adentro, de la persona santa que tenemos en nosotros. Sí sabemos que Dios es santo y a veces lo decimos solo por decirlo. Oh, Dios es santo, el Espíritu Santo. Pero no tenemos ni una idea a veces de cuán santa es la presencia de Dios. Y me llamaba la atención porque en estos días Dios me estaba hablando de la santidad, de la santidad. Y yo decía, wow, ¿cómo puedo ser santo yo? ¿Cómo puedo vivir una vida en santidad? Porque a veces se nos enseña que tenemos que hacer ciertas cosas, ayunar, orar, leer la palabra, que todo es bueno, pero hay ciertas cosas que nos han impuesto para vivir una vida en santidad. Y a veces se nos hace bien difícil llegar a ese tipo de santidad. Y le decía yo, Señor, ¿cómo yo puedo vivir en santidad? Sabiendo que tengo tu presencia dentro de mí. Y había algo en la palabra de Dios que dice que Dios no quiere los muchos sacrificios, sino que quiere obediencia. Y yo decía, ok, obediencia. Y en eso, it hit me. I'm like, okay, obediencia. ¿Cómo yo vivir una vida en santidad? Sabiendo, diciéndole a Dios, preguntándole qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que a Él le agrada. Porque antes se hacían sacrificios y se quemaban animales, se hacía de todo. Y ahora digo, ok, si yo soy el templo de Dios, yo soy el sacrificio. Yo obedeciendo me sacrifico porque dejo mi manera de vivir, para vivir como el Espíritu Santo, como Dios quiere que yo viva. Tengo que morir a todos esos deseos, porque ahora se trata de su presencia. Cuando empiezas a conocer la presencia de Dios, te empiezas a dar cuenta que ya no eres tú. Como dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es fácil decirlo, pero es bien difícil vivirlo. Es bien difícil vivir una vida donde podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero hay una palabra donde el Señor Jesús está hablando acerca de que para que un rico entre a los reinos de los cielos es casi imposible. Pero después de eso dice, pero en el nombre del Señor, en Jesús, en Dios, todo es posible. Yo decía, wow, aunque parezca imposible vivir una vida en santidad, aunque parezca difícil yo morir a todos mis deseos, sé que por medio de su Santo Espíritu todo es posible. Tenemos esa oportunidad de poder agradar al Señor, de vivir con su presencia, de poder agradarle a Él y vivir para Él. Porque no se trata solo
solo de ver milagros, señales. Nunca se ha tratado de eso. No se ha tratado de ver prodigios ni del poder de Dios, sino que de su presencia. Creo que tiene que levantarse una generación que ame su presencia más que los dones, más que su poder, más que los prodigios, más que los milagros. Porque tú puedes recibir un milagro, el milagro te cambia. Pero cuando tienes un encuentro con su presencia, ese encuentro te transforma. Mira lo que pasó con Pablo. Pablo conocía mucho de la palabra, pero cuando tuvo su encuentro, fue transformado. Lo podemos ver con los discípulos. Los discípulos caminaron con Jesús, mas sin embargo Pedro lo negó. Pero vemos que después Pedro y todos sus discípulos tienen un encuentro con Jesús el Cristo, después que Él resucitó. Vemos que cuando tienen ese encuentro, casi todos ellos murieron como mártires. Murieron por el nombre de Jesús. Después de que tuvieron ese encuentro, no volvieron a negar a Jesús. Después que tuvieron ese encuentro, Pedro, de negar a Jesús, predicó y 3,000 se convirtieron. Porque un encuentro con la presencia de Dios te transforma. Vemos lo que pasó con la mujer de flujo de sangre. Ella tuvo su encuentro con Jesús. Y Jesús lo primero que le dice, ¿tú fuiste sana? No le dijo que era sana, le dijo, tú fuiste salva porque tu fe te ha salvado. Y después de eso le dice, ve porque estás sana también. Tu encuentro con Jesús, aparte de salvarte, te transforma, te dimensiona. Creo que es vital empezar a analizarnos y ver por qué estamos buscando la presencia de Dios, por qué estamos yendo donde Jesús, cuál es el motivo. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te haga un milagro? ¿Quieres que Dios haga algo en tu familia? Todo eso es bueno, pero tu motivo principal para que vayas a la presencia de Dios es para conocerle a Él, para conocer su corazón. Que tú vayas donde Él a adorarle. Hay algo que me llama mucho la atención. David, el rey David, era profeta, pero no muchos lo conocen como profeta, porque no es el llamado. Para él no era el llamado, para él tampoco era el ser rey. Para él era la presencia de Dios, ser adorador. Cuando se habla de David, lo primero que posiblemente todos aquí pensamos, adorador, un corazón como el de Dios, un corazón que le agradaba a Dios. Y sí, conocemos que era un rey, pero no muchos lo conocen como profeta. Mas sin embargo, su palabra en Hechos dice que él era un profeta. Tenemos que enfocar bien los ojos. Dice su palabra que en aquel día irán delante de Él, mas Él no los reconocerá. Y la gente va a decir, wow, pero yo hice esto y esto en tu nombre. Hice tal cosa en tu nombre. Mas Él no los va a reconocer. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que conozcas al Dios al que le sirves, que conozcas su presencia, que no sea una rutina ir a su presencia. ¿Cuál es el motivo por cual le sirves a Dios? ¿Cuál es el motivo que estás en las cámaras? ¿Cuál es el motivo que le cantas? ¿Cuál es el motivo que vienes a la iglesia? ¿Por cuál es el motivo que tú quieres que Él te use? ¿Cuál es el motivo que le estás pidiendo ese don? ¿Cuál es su motivo?
porque Él te puede usar. Y lo vemos en la palabra. Usó a Samson, mas Samson no conoció su presencia. Aún así la perdió y tampoco se dio cuenta hasta que ya estaba en sus últimos momentos. Tienes que conocer la presencia de Dios. Que no sea solo un poder, que no sea solo una fuente de dones, que no sea un mover nada más. Y te lo cuento por testimonio propio. Yo conocí la presencia de Dios, vino a los caminos del Señor por su poder. Tuve un encuentro con Él, pero lo conocí en forma de poder. Y cuando lo conocí por forma de poder, llegó un tiempo donde no sentía su presencia. Y no era porque estaba descarriado ni nada, sino que me acostumbré a sentir la presencia de Dios, lo cual no es malo, es bueno. Pero me acostumbré tanto y me enfoqué tanto en el poder de Dios que no lo conocía de ninguna otra manera. Y yo miraba a mucha gente durante los servicios llorando y quebrantada, and I'm like, Lord, like, what am I doing wrong? Am I sinning or something? You know? And it's like you start questioning yourself. Te piensas like, como a preguntar y a cuestionar, like, wow, like, ¿qué estoy haciendo mal? Porque no siento la presencia de Dios. Pero en ese tiempo, Dios me estaba enseñando de que su presencia era más que un poder, era más que un mover, era más que llorar, era más que saltar, era una persona que también te habla. Porque en ese momento, aunque me estaba hablando, pero yo porque no lo sentía, porque no estaba llorando, no estaba reaccionando de la misma manera que las otras personas reaccionan, yo pensaba que su presencia no estaba conmigo. Y creo que ese es uno de los errores que casi muchas personas hacen. Que al no sentir o al no experimentar el mismo mover, pensamos que la presencia de Dios no está. Que porque tal vez tú no eres un predicador que grita o que corre de un lado a otro, piensas que la presencia no está con aquella persona. Dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Aunque ellos vieron milagros, proezas a través de Moisés, vieron aquel torbellino de fuego, nunca conocieron la presencia de Dios, por eso nunca fueron cambiados. Solo los que entraron y tuvieron contacto con la presencia de Dios sabían que Dios era más que su poder. Por eso es que Moisés le dice, después de que Dios usó a Moisés tanto, le dice, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Y también le dice, enséñame tus caminos para yo conocerte. Aparte de ya haber sido usado, de abrir el mar rojo, de tantas cosas que hizo en Egipto, Moisés le dice, yo te quiero conocer. Dice Salmo 27:4, habla del motivo por el cual ese escritor quería estar en la presencia de Dios. Dice que, si lo pueden poner, 27:4. Habla del motivo por el cual le quiere estar en sus atrios. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso era todo. Estar en su templo para inquirir, para conocer, para apreciar su hermosura. That was all to that guy, to whoever wrote that. Not to whoever, like we know who wrote it, but
Ah, vemos también en Marta y María, donde Marta estaba haciendo tantas cosas. Y dice Jesús, María ha encontrado lo necesario. Solo una cosa es necesaria, y era estar en la presencia de Jesús en ese momento. Apreciar la presencia de Dios. Conocer de quién es Dios. Tenemos que entrar en ese momento de saber a qué Dios le servimos y por qué le servimos. Empezar a entrar a su presencia con una expectativa diferente. Vemos que la mujer del flujo de sangre estaba, tal vez, me imagino la mujer del flujo de sangre esperando entre la multitud a que Jesús pasara para solo tocar el borde de su manto. Dice Salmos 84:10, si lo pueden poner. Y con esto concluyo. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Estar a la puerta de los atrios. No dice estar dentro, sino que dice, si tengo que esperar afuera, espero. Y no sé cómo llegaste hoy aquí, como jóvenes y adultos. Tenemos siempre cosas con las que batallamos día a día. Pero lo bueno es que estás aquí en este día. Viniste a adorar al Señor y no te quedaste haciendo cualquier otra cosa. Viniste a entregarle tiempo de tu día para adorar a Dios. Y que vengas aquí con una expectativa, que no vengas aquí porque es un culto más, porque es viernes, hay servicio, tengo que ir, tengo que servir, soy el líder, tengo que estar ahí, si no voy me van a poner en disciplina. No, empieza a venir con expectativa, con un propósito, adorar al Señor, conocerle, enamorarse de esa presencia, no leerla solamente, sino que experimentarla. Dice en Efesios que su amor sobrepasa todo entendimiento. Si te pones a pensar, si su amor sobrepasa todo entendimiento, entonces que lo puedes leer, pero tienes que experimentarlo.